de ellos custodiándolo. Y ya era inminente, ¿sí?, lo que el diablo había planeado para ultimar y destruir a Pedro, porque estaban en el día antes, era el día siguiente que Herodes, era el versículo 4 del final, se proponía sacarlo, entregarlo al pueblo después de la Pascua. Esto me hace acordar tanto a Cristo, ¿se acuerdan? Porque era el tiempo de la Pascua y era costumbre soltar a uno y soltar a Barrabás. ¿A quién se estaba pareciendo Pedro? ¿A quién nos estamos pareciendo nosotros cuando de repente estamos en problemas? Decirle que no, te pareces a Cristo. Te pareces a Cristo. ¿Cuántos se alegran por eso? Bueno, dale el aplauso y alegrate, porque aún en eso sos como Cristo, aleluya, cuando sufrís. Pero si sufrís con Él, vas a reinar con Él. Así que, pasando revista, y si no había quedado claro, conclusión, versículo 5, así que Pedro, quedó claro, ¿no? Estaba custodiado, estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Yo en estos días que, te digo, enterrábamos a la mamá de Ana, estábamos ahí en el cementerio con mi señora y yo decía, ¿vos te imaginás si hubiera muerto Guillermo y ahora Ana estuviera también enterrando a su mamá? Pero en las ocasiones y digamos en el plan y la voluntad de Dios, bueno, la mamá ya está en el reino. Pero eso me hizo acordar, hermano, cómo, y esto movido por la propia Ana, que es un motor loco, ¿no? De esos lindos y saludables que Dios nos da, de hermanitas, con ese agite de Dios, nos hacía todo estar orando permanentemente por Guillermo cuando Guillermo estaba enfermo. ¿Se acuerdan ustedes, no? A mí no me soltaba en el teléfono. A mí, claro, como pastor me decía, pastor, sigamos orando. Guillermo estaba en el CTI, el esposo, estaba entubado por todos lados. Yo me acuerdo que lo fui a ver. Era una situación que los internistas de CTI, y yo justo me encontré con una parienta de mi señora Andrea, y realmente el caso era un caso perdido. Pero ella insistía y lo logró, y así tenemos que ser y así tiene que ser logrado siempre. Se oraba sin cesar por Guillermo, se oraba hasta que de repente Dios revertió la situación, Guillermo se sanó. Hoy estaba acá en la iglesia y yo le decía, pero qué recuperado que estás. Así gordito, los cachetes llenos y llenos de buenos colores, ¿no? Y yo digo, no, son esos guisitos ricos que te debe hacer Ana, ¿no? Pero por orar sin cesar. Ahí estaba Pedro también, en la mala, en el momento difícil. Pero sabe una cosa, hermano, hay una iglesia que está orando por vos. Vos sabés que esta es una iglesia que semanalmente, oficialmente, tenemos 2 reuniones semanales poderosas de oración. Mañana lunes, por ejemplo, a las 4:30, intercesor intercediendo. Los martes, cultos de oración puro. Tenemos vigilia, vivimos en ayunos. Mirá el flaquito que tenés al lado. ¿Por qué te crees que está tan flaquito? A ver. Tenemos que estar flaquitos, ¿no? No, eso, más allá de estar flacos o gordos, somos gente de ayuno. Dale el aplauso y decirle, Señor, quiero ser parte de una iglesia, Señor, de oración permanente a favor de los que están en pruebas, como la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y hermanos, cuando Herodes ya decía ganar la partida, ¿no? Ya pensaba, bueno, ya lo tengo a ya es un tisquiñazo más, y de Pedro ni memoria, porque era la noche anterior al día siguiente cuando Pedro habría de ser entregado a los judíos, a esos terribles judíos que habían gritado, esos mismos, hacía pocos días atrás, crucifícale a Jesús. ¿Qué esperanza le quedaría a Pedro? Pero justo en el momento justo, ¿cuántos dicen, este es el momento justo? En esa noche anterior, esa misma noche dice, y mirá cómo estaba Pedro en esa situación límite. Dice, cuando Pedro estaba durmiendo, yo digo, qué descansado Pedro, ¿no? Acá hay 2 posibles lecturas. O era un depresivo, que cuando las cosas están mal, hay gente que se echa al sueño, se echa a dormir y cierra las celosías y las cortinas y vive durmiendo de depresivo que está. O más bien, yo creo que Pedro estaba
cómodamente en la reposera de la paz y la confianza a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estaba Pedro, la noche antes de ser capaz que condenado al día siguiente por los judíos. Pedro estaba durmiendo, aunque tenía 2 soldados grandotes romanos al lado. Estaba él sujeto con cadenas. Los guardas estaban delante de la puerta, custodiando la cárcel, pero Pedrito descansando en Dios. Decirle que tenés la... ¿Y vos cómo estás? ¿En qué Valium vas? Si hay gente que se empastilla, ¿sí? y no sé, y va a los tratamientos, y hermano, no hay nada mejor que el regazo de Dios. Yo creo que, ¿sabes dónde estaba ahí acunado y acomodado Pedro? Seguramente estaba en el pecho del Maestro. Dale el aplauso al Señor y decirle: dame paz, Señor, por todas partes. Aleluya, yo quiero ser como Pedro, estar esperando con toda paz y confianza tu ayuda y tu socorro. Entre 2 soldados sujetos con cadenas y con guardias por delante de las puertas, dormía Pedro. Y de repente, ¿qué? El custodiado Pedro por los emisarios de Satanás fue visitado. He aquí, se presentó un ángel del Señor. Un ángel del Señor puede más que muchos enemigos. Alcanzaba con un ángel. Habían 16 soldados. Habían cadenas, grillos y cadenas. Había una prisión, había una cárcel. Vamos más adelante, había una puerta de hierro. Uno de nosotros, como que Dios dijera eso y los ángeles dijeran también lo mismo en el cielo, uno de nosotros puede a 1000 perseguir. Y en ese momento tan turbio y tan oscuro de Pedro, se le apareció un ángel del Señor. Déjame decirte que el Señor tiene ángeles para tu vida. El Señor envía ángeles a nuestras vidas. ¿Cuántas veces me han dicho eso a mí? Lo he visto predicar, pastor, y he visto atrás de ustedes ángeles. Decime, ¿hay algún ángel ahora atrás mío? Si Dios te lo dejara ver, lo estarías viendo, pero hay ángeles. Hay ángeles acá y hay ángeles ahí contigo. Se le apareció un ángel y la cárcel, hermanos, se llenó de luz. ¿Dónde estaban las tinieblas? Ya no estaban. La luz de Dios, de ese ángel, llenó todo ese lugar, toda esa cárcel. De repente se iluminó con más que la gloria de un ángel, la gloria del Dios de ese ángel, que es nuestro Dios también. Y dice que además el ángel, que es tipo de mensajero, tocó el costado de Pedro. ¿Cuántos se están sintiendo tocados ahora? ¿Cuántos dicen: el mensaje de Dios me está tocando? Dice que le tocó un costado. Yo me imagino que le habría sido el costado del corazón. Cuando se agarra el costado y dice: Dios me está tocando el costado, Dios está tocando mi corazón. Dale el aplauso, aleluya. Tocó a Pedro, aleluya, y lo despertó. Despertate hoy, despertate, Él te está despertando. Te está anunciando tu liberación. Dice que lo tocando lo despertó y le dijo, porque ya mismo era: levántate pronto. Decirle que tenés al lado: levántate pronto. Y dice que las cadenas cayeron de las manos. ¿Vos creés en ese poder ilimitado de Dios, que en ese momento, en ese instante puede hacerlo también así contigo, que lo que te sujetaba, lo que te aprisionaba, lo que te encarcelaba, de un momento para otro te va a dejar libre? Aleluya. Dice que las cadenas cayeron de las manos. No te lo digo yo, te lo dice el Señor. Estás libre. ¿Cuántos dicen: estoy libre? No hay cadenas. Estás libre. Y le dijo el ángel, y te digo como un mensajero de Dios, le dijo: cíñete y átate las sandalias. Este es un tiempo de ceñirnos al manto de Dios, al manto del Espíritu Santo. Este es un tiempo de también calzarnos las sandalias del apresto del Evangelio de la paz, porque estás libre para eso. No eres un encarcelado que no pueda hacer eso. El Señor te quiere libre para que te ciñas. Cíñete a mí y a mi poder, dice Dios. No hay como estar ceñido a Cristo, arrimadito a Cristo, apegado a Cristo, anudado a Cristo, ligado a Cristo, encarcelado con Cristo. Cíñete a mí, dice el Señor. Ajústate, sí, a las vestiduras del Espíritu Santo, a ti mismo.
desde que comenzó esta reunión, realmente como que el manto de Dios se hubiera ceñido a nosotros. No sentí la bendición terrible y tremenda que hay en la casa de Dios hoy y siempre. Cíñete y átate las sandalias. La tenías medias sueltitas y se podía tropezar, podía pesar el cordón suelto. Amén. Hay gente que tiene que ajustarse las sandalias de la predicación, que esas sandalias las tienen media sueltitas las correas. Hay que ceñir a los pies de nuestras vidas, a nuestro andar, en la anunciación y la predicación del Evangelio. Aleluya, cuánta necesidad a nuestro alrededor. Y le dijo: cíñete y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo dice que le seguía, pero pensaba que veía una visión. No, esto no es real, pastor. Usted está visionando, usted está imaginando, esto no es real. Hay gente que está ante realidades como esta, una realidad que estaba viviendo Pedro, y Pedro no creía lo que estaba viviendo. Pedro pensaba que piraba, que estaba, no sé, imaginándolo como que era una cuestión del ambiente y del momento, o era una visión de una ilusión nada más y que luego volvería a la realidad anterior. Así, ¿cuántas veces sí, el Señor pasa trabajo sí, con nosotros cuando el Señor nos está mostrando realidades angelicales, visiones reales del poder sobrenatural de Él y descreemos? Al principio no convencido, Pedro andaba en todo eso, escuchaba el mensaje, la predicación y decía dentro de sí que esto es una visión nomás, pero no es realidad, es una visión, no es algo real. Igualmente el Señor siguió adelante a pesar del descreimiento de Pedro. Con este ángel siguió adelante, pasó la primera y la segunda guardia, versículo 10, llegaron a la puerta de hierro. Mirá qué diablo, este diablo, ¿no? Una puerta de hierro. Y dice la cual, escuchá, esto es sobrenatural, la cual se les abrió por sí misma. Tremendo lo que es Dios capaz de hacer. Pesadas puertas del infierno están siendo movidas por el poder de Dios ahora. Se sienten los quiciales de esas bisagras herrumbradas, de puertas que nunca se abrieron, pero el poder de Dios las está abriendo ahora. La puerta de hierro se abrió por sí mismo y luego el ángel se apartó de él y las cosas ya estaban hechas. Aunque al principio las descreyó, las dudó en su proceso, pero igual Dios permaneció fiel a pesar de la incredulidad del mismísimo Pedro, y lo que Dios quiso lo hizo igual a pesar de las dudas de Pedro. Dale el aplauso y decirle: a pesar de mí mismo, bendecime, Señor, a pesar de mis dudas, a pesar de mis descreimientos. Así le pasó a Pedro, y de repente Pedro, volviendo así, dice: ahora entiendo, verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y hermano, ¿por qué nos visita también esta palabra hoy? No solamente para proclamar tu libertad está Dios a través de esta palabra, este mensaje, sino, hermano, para ponderar dónde se gestó todo esto. Estamos en días donde Dios está levantando muy en alto el valor que tienen los hogares. Lugar de centro de comandos de Dios, de grandes hechos prodigiosos de Dios. Los hogares. Porque todo esto que ya se había anticipadamente anunciado que se estaba logrando, como respuesta, había dicho el versículo 5 de la iglesia, que hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora se aclara bien, versículo 12, y dice que donde estaban muchos reunidos orando por Pedro era en la casa de una tal María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.